Según la severidad, nosotros vamos a aplicar esta tabla para el tratamiento. En todos los casos no se coloca oxígeno, solo en aquellos que estén saturando por debajo del 92, del 90%, incluso del 90% en nuestra altura. En los casos severos pues va a requerir de una FiO2 muy alta, con oxígeno húmedo siempre. El paciente cuando tiene un CRUB severo se debe garantizar que la vía aérea sea mantenible, so pena pues de que nos vaya a entrar en falla respiratoria. La adrenalina nebulizada de la dilución 1 en 1000, en el caso leve se coloca 0.5 miligramos en 3 centímetros de solución salina una vez. En los moderados se puede utilizar cada hora por 2 horas en 3 centímetros de solución salina, máximo 5 miligramos siempre. Y en los casos severos se puede hacer un esquema por 3, un esquema de 3 cada 20 minutos por una hora, y tener en cuenta siempre revalorar al paciente una hora después de haber terminado estos esquemas, dado que él puede sufrir una recaída. La dexametasona de ampolla de 4 miligramos, utilizamos estas dosis desde 0.3 hasta 0.6 miligramos por kilo, ya sea oral, ya sea endovenosa. Y en cuanto al pronóstico del paciente, si es leve el cuadro, se le va a dar de alta. Si es moderado, se debe reevaluar el paciente después de que ha terminado su esquema de nebulizaciones, que por lo general a las 3 horas. Y si vemos que es severo, que puede estar comprometiéndole la vía aérea, es mejor hospitalizar y evaluar por pulsoximetría, por clínica, si va a requerir de monitoreo en reanimación, en una unidad de cuidados intermedios o incluso cuidados intensivos. Los signos de alarma siempre, los score menos de 4 pues se le va a dar de alta, de 4 a 7 se va a hospitalizar, y recordemos que el paciente que se hospitaliza debe continuar con adrenalina cada 4, cada 6 horas. Y si el paciente tiene un score de Wesley mayor de 7, es mejor ir pensando en la admisión a la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la adrenalina y otros, en este manejo, por lo general se recomienda en menos de 10 kilos una dosis de 2 a 2.5 miligramos en los 3 centímetros, y si tienen más de 10 kilos, de 4 a 5 miligramos máximo en 3 centímetros de solución salina. Como les decía, se debe vigilar siempre el rebote y cierre asémica, es decir, al 2.25, la dosis un poco menor, de 0.5 a 0.75 cc en los 3 centímetros de solución salina normal. En algunos casos se utiliza budesonida, vienen cárpulas de 2 miligramos nebulizada en lugar de la dexametasona. ¿Y cuándo dar alta a este paciente? Pues cuando tenga un score de Wesley menor de 4, cuando no haya estridor en reposo, cuando estemos tranquilos de que si lo vamos a mandar para la casa nos va a regresar con falla respiratoria o que vaya a ser un paro respiratorio posteriormente. Cuando el paciente esté adecuadamente tolerando la vía oral, cuando tenga una saturación al aire ambiente más del 90%, ¿sí? El 93% podría considerar para lugares más bajos. Cuando tenga también una red familiar y hospitalaria cercana que no le vaya a impedir en un momento determinado de presentar algún signo de alarma, el acudir rápidamente, porque suele ser una urgencia de la vía aérea el poder resolverles a estos pacientes severos posteriormente. Si el paciente no mejora en las 3 horas o el score de Wesley empeora, es mejor ir pensando en remitirlo, porque el paciente puede llegar a requerir incluso de soporte ventilatorio. El paciente con CRUB que no mejora en las 24 horas de hospitalización, o no es CRUB, o es un CRUB que está progresando en severidad, y es mejor tenerlo en un sitio donde tenga las posibilidades de poder en un momento determinado manejo de vía aérea avanzada. Cuando estemos sospechando otra causa de obstrucción diferente al CRUB, como los diagnósticos diferenciales que miramos, y cuando remitirlo al otorrino, cuando consideremos que el paciente está cruzando con un CRUB atípico, es decir, no está dentro del rango de la edad, es recurrente, ha requerido de manipulación de la vía aérea o ha necesitado previamente de intubación orotraqueal.
De la mano con el CRUB va la aspiración del cuerpo extraño a la vía aérea, la cual es una urgencia por lo general frecuente en los servicios de urgencias. Se define como la aspiración accidental de un objeto extraño que queda localizado en la vía aérea, llámese laringe, llámese tráquea, llámese bronquios, cuyo diagnóstico inicial por lo general suele ser presenciado o se tiene una alta sospecha clínica de esto. El paciente se va a presentar con cuadro de dificultad respiratoria súbito y es un paciente que previamente era sano. Las edades por lo general van desde los 3 meses hasta los 5 años, es decir, cuando el paciente siente la necesidad de hacer pinza y de llevar, y está en la etapa oral, de llevar todo a la boca por las condiciones propias del neurodesarrollo en la fase de experimentación. Esto suele darse hasta en el 50% de los casos, pacientes entre 1 a los 3 años, y por lo general predominan los niños, que suelen ser un poco más curiosos. Los pacientes que ya hablamos que están en etapa oral del desarrollo, que tienen ausencia de molares, que tienen la tendencia a jugar, a correr, a gritar con objetos en la boca, tienen el mayor riesgo, dado pues que tienen una falta de coordinación entre el proceso de deglución y el cierre de la glotis, pues, y esto va a hacer que se facilite la aspiración. En cuanto a la naturaleza de los cuerpos extraños, podemos tener tanto orgánicos como inorgánicos. Los orgánicos estaríamos hablando de semillas, de vegetales, de frutas, de alimentos como el frijol, el maíz, los residuos de huesos. Incluso entre los inorgánicos van muy frecuentes las piezas metálicas, restos de plásticos, cauchos, bombas, piezas de juguetes pequeños. Incluso en algún momento se prohibió la tendencia a utilizar los guantes de goma como globos, que eran frecuentes en los servicios de urgencia o en los servicios de hospitalización, dado que se han dado casos también de aspiración cuando se manipulaban este tipo de elementos. De la fisiopatología, básicamente, pues su localización, si es laringe, si es tráquea, si es bronquios, va a ocuparnos un 80%, un 90% de los casos. No hay preferencia prácticamente por bronquio principal. De los cuerpos aspirados, los inorgánicos suelen ser mayor o mejor tolerados, y de los orgánicos, pues recordar que por su misma naturaleza puede haber mayor reacción inflamatoria y la sobreinfección pues es mucho más rápida. En cuanto a la clínica, vamos a tener 3 fases: una fase inicial, una fase asintomática o que me va a manifestar síntomas leves, y una fase de complicaciones o tardía. En la inicial, que sería lo ideal para su diagnóstico, vamos a tener un paciente que tiene atoramiento agudo, que se sofoca, que va a tener tos, que tiene cianosis posiblemente o robicundez, lo cual nos va a hablar pues de una obstrucción total o parcial de la vía aérea. Y estos síntomas pues van a manifestarse según sea el tipo de cuerpo extraño, su tamaño y qué tanto me esté obstruyendo. En cuanto a la fase asintomática o sintomática leve, es todo aquel paciente que en algún momento tuvo síntomas agudos, pero que persiste en el tiempo con sintomatología, por más de que ha consultado y reconsultado, no ha tenido mejoría. Una de las cosas que debemos pensar es que en algún momento puede haber aspirado un cuerpo extraño, que éste se acomodó y que está conviviendo prácticamente con el paciente. Los síntomas disminuyen en ocasiones, a veces son leves y simulan cualquier enfermedad respiratoria que se imaginen en el contexto de la neumología. Puede ir entre horas a semanas incluso. Y en cuanto a la fase de complicaciones o la fase tardía, ya suele haber erosiones de la mucosa en donde se haya alojado el cuerpo extraño, va a haber obstrucción adicional, van a producir cuadros infecciosos a repetición. Suelen ser recurrentes, van a provocar también por obstrucción de las vías aéreas atelectasias, y también pueden llevar a la producción de abscesos pulmonares. Si el cuerpo extraño es de gran tamaño, pues se va a ubicar básicamente en laringe o tráquea, que son donde hay mayor diámetro. Puede provocarme una obstrucción total y es muy peligrosa. En la laringe me va a generar estridor, va a generar disfonía, dificultad respiratoria.
Y en el bronquio, que suele ser pues, más común, hasta en un 65% de los casos, va a presentarse el paciente con tos, con sibilancias, de predominio unilateral y con disminución de los ruidos respiratorios hacia ese lado, que si lo combinamos con la historia asociada, pues vamos a tener un diagnóstico más claro. Siempre para su diagnóstico, como lo podemos observar, la historia clínica es fundamental, un 80% de los casos, dado que se refiere el episodio de sofocación súbita. En el 20 al 30% el examen físico puede ser absolutamente normal, lo cual no descarta de que haya un cuerpo extraño en vía aérea. La radiografía en este caso sí es mandatoria y más si hay pues, una vía aérea mantenible, porque si el paciente ingresa en un cuadro de franca falla respiratoria, pues se intuba e incluso si el cuerpo extraño logra verse, hay que sobrepasarlo y tratar de ubicarlo en un bronquio más adelante y ya se extraerá posteriormente. Las radiografías son 100% útiles cuando este cuerpo extraño es radiopaco, pero en caso de semillas o restos de alimentos que no son radiopacos o restos plásticos, pues no nos va a ser de mucha utilidad. Seguimos con la clínica como lo principal. Hay signos indirectos de obstrucción, como es el signo de la presencia de atrapamiento aéreo, por lo general unilateral, con opacidades por atelectasias, bronquiectasias, etc. Siempre que hagamos una radiografía, intentar hacerla API lateral, también con alto kilovoltaje para poder diferenciar estas estructuras, tanto de cuello como de tórax. La de tórax debería ser idealmente tanto en INS como en expiración, pero pues no siempre es posible dada la edad de los pacientes. A veces se acostumbra tomar una radiografía en decúbito lateral derecho o izquierdo para evaluar el mecanismo de válvula, el cual me dice que si se desinfla el lado sobre el cual se acuesta el paciente, por lo general suele suceder esto, pero si persiste hiperinsuflado, pues hay un mecanismo de cierre allí, lo cual me llevaría también a pensar en un cuerpo extraño. Las radiografías pueden ser normales hasta en un 25 o 35% de los casos. Y ante todo, como ya lo dijimos, pues cuando estos cuerpos extraños no son radiopacos, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta que si el paciente tiene clínica, está con unos rayos X con hiperinsuflación unilateral, hay presencia de atelectasias o neumonías, hay desviación del mediastino, abscesos o bronquiectasias, pues prácticamente el diagnóstico casi que está hecho y se empezaría el tratamiento. En urgencias a veces es necesario saber qué no hacer. Si nosotros tenemos un paciente al cual le sospechamos un cuerpo extraño, el paciente se encuentra estable, pensamos que este cuerpo extraño puede estar obstruyendo la vía aérea superior y no tiene mayor clínica el paciente, no hay mayor desaturación. Si nosotros intentamos modificar el estado basal del niño, podemos hacer que desplace el cuerpo extraño distal y sí nos produzca una obstrucción total de la vía aérea. Por lo tanto, si el paciente está tranquilo, hay que dejarlo en esa posición, tranquilo, en brazos de la mamá, sin ir a estimularlo demasiado, que canalizarlo, que provocarle dolor o tomarle exámenes que suelen ser innecesarios en la fase aguda, para evitar que el cuerpo extraño se desplace y se nos convierta en una obstrucción parcial a una obstrucción total y tengamos que correr, y muchas veces con deterioro del paciente, que es quien paga los platos rotos en definitiva. Evite también extraer el cuerpo extraño a ciegas. Meter el dedo al paciente puede ser traumático para la persona que lo hace, o puede traumatizar al paciente cuando se haga con otras medidas, y además que si se logra el cuerpo extraño tocar, se puede impactar y puede obstruirme también la vía aérea. Hay que tratar no hay que hacer, colocar boca abajo al paciente y darle golpes en la espalda, porque también me puede desplazar el cuerpo extraño y pasar de una obstrucción parcial a una total. El paciente debe consultar a urgencias en todos los casos.
Se debe tener siempre una clasificación, si es parcial o si es total, si se puede, o si el paciente se presenta de manera aguda, hacer una maniobra de Heimlich, y si el paciente entra en colapso, pues iniciar las maniobras de reanimación. ¿La vía aérea es mantenible o no mantenible? Es decir, el paciente es capaz de hablar, presenta disfonía, es capaz de toser o está asintomático, hay que mantenerlo, remitirlo a quien pueda definirle totalmente la desobstrucción o el retiro de este cuerpo extraño y no intentar hacer otras maniobras. El paciente con obstrucción parcial se debe mantener así. Evitar maniobras de desobstrucción, una posición de confort, evitar funciones, trasladar al centro de tercer nivel, de cuarto nivel, donde se tenga la capacidad resolutiva. Se deberá hacer una broncoscopia rígida por cirugía pediátrica o por neumología, dependiendo de la especialidad a cargo en el momento. Si esta es fallida, se deberá repetir en 48 a 72 horas si no está disponible. Y si definitivamente el cuerpo no se puede extraer, pues se deberá hacer posteriormente extracción por toracotomía. Antibióticos, controvertido, dependiendo del tipo de cuerpo extraño, algunos grupos hablan de mayor a 24 horas de aspiración, el cual me va a generar, por lo general puede dar un 67% de sobreinfección, y más si se sospecha que el cuerpo extraño pues es orgánico, el cual tendría mayor facilidad de sobreinfectarse y de provocar mayor daño. El uso de esteroides en caso de procesos inflamatorios y en caso de que se diagnostique por fibrobroncoscopia. La terapia física del tórax se deberá hacer, pero posterior a la extracción del cuerpo extraño, dado que si el paciente tiene de nuevo una obstrucción parcial, pues lo podemos pasar a total. Un capítulo que intenté considerarlo por aparte es el cuadro de síndrome de dificultad respiratoria de los niños, dado que muchas veces no tenemos muy clara la etiología de qué es lo que está sucediendo en el paciente, pero sí necesitamos enfocarlo hacia lo que él nos está presentando de una manera pues más objetiva. Recordemos que el paciente puede clasificarse según su triángulo de aproximación pediátrica en estable, potencialmente inestable, inestable o crítico, dependiendo pues de los lados que se estén comprometiendo. Uno de esos grandes lados es el aspecto respiratorio, la vía aérea y la respiración. En cuanto a la vía aérea, pues nos enfocamos básicamente en una hora dorada, nos enfocamos en el proceso de ventilación y de oxigenación. El paciente puede presentarse con varios grados de dificultad respiratoria, y a medida que estos van ascendiendo, pues lo vamos a ir clasificando. El paciente puede llegar únicamente con un cuadro leve que puede consistir, como en los casos que ya vimos, una bronquiolitis leve o un CURUP leve, en el cual manifiesta tos, manifiesta síntomas altos, sin mayor compromiso en su aspecto tanto hemodinámico como neurológico, y es el paciente que básicamente lo clasificamos como una dificultad respiratoria, que puede ser leve o moderada, que va a requerir de terapia, ya sea posición de acomodación de la vía aérea, utilización de oxígeno. Si este paciente mejora con medidas básicas, pues estamos ante una dificultad respiratoria, y si el paciente con las medidas iniciales de confort, de posición, de oxígeno no mejora, pues estaríamos ya pasando al cuadro de insuficiencia respiratoria. En cuanto a la dificultad respiratoria, como podemos ver en este cuadro sin palabras, vemos como el paciente está conectado todavía con el medio, está en una posición erguida, tiene un contacto visual, lo cual me habla del grado de perfusión neurológica, pero tiene también compromiso, como podemos verlo aquí, respiratorio alto, ¿sí? Si pudiéramos verlo aquí va a tener algo de retracciones, aquí lo podemos ver parcialmente, y lo podemos casi que sentir cómo estaría respirando, un paciente que va a tener taquipnea. Siempre que nos acerquemos o que hagamos la aproximación a un paciente con dificultad respiratoria y estemos evaluando la vía aérea, debemos tener en cuenta que la vía aérea esté despejada, que si se mantiene o no se mantiene sin intubación, y si requiere intubación, tratar de evaluar pues
su el mejor equipo que vaya a darle el apoyo respiratorio. En cuanto a la evaluación respiratoria, nosotros siempre tenemos que evaluar la frecuencia, el esfuerzo que el paciente haga, isomecánica, cómo está respirando, tener en cuenta los antecedentes, muy importante, porque puede ser un paciente que ha sufrido una toracotomía previa, un paciente que ha sido decorticado, un paciente que tiene deformidades torácicas, lo cual me puede cambiar en cierto punto esa mecánica respiratoria. Hay que evaluar cómo está la entrada del aire, si es una auscultación limpia, si es una auscultación que no se identifica muy bien el ingreso del aire. Hay que evaluar también aspectos sistémicos de la respiración, como el color de la piel, la temperatura, la pulsoximetría, el estado de conciencia, que me hablaría del grado de oxigenación que tiene el paciente en un momento determinado. Evaluando la frecuencia, el esfuerzo y la mecánica, pues podemos evaluar el volumen corriente aproximado del paciente y su volumen minuto. El volumen minuto, recordar que es el volumen corriente por la fracción respiratoria. En este caso, por ejemplo, en la evaluación cardiopulmonar rápida al examen físico, podemos ver que este paciente se difiere del paciente que presenté inicialmente, dado que aquí ya tiene un compromiso neurológico. Podemos ver cómo el paciente tiene sed de aire, cómo empieza a perder contacto con el medio, aunque tenga manifestaciones respiratorias altas, que no parecen ser el caso. El paciente, miren que no puede respirar únicamente por fosas nasales, sino que necesita ampliar el aporte o el ingreso de oxígeno. Es un paciente que está prácticamente en una inminencia de falla respiratoria y al cual le tenemos que correr. Entonces la clasificación del compromiso respiratorio, como dijimos, puede ser de dificultad respiratoria, de insuficiencia o de inminencia de falla o de paro respiratorio como tal. Para los casos en los cuales no tenemos un diagnóstico preciso, nosotros debemos tener en cuenta 4 puntos, de los cuales no se van a salir en cuanto al compromiso de la dificultad respiratoria. Uno es, el paciente tiene una obstrucción alta, lo cual estaríamos hablando de un CRUB, estaríamos hablando de una laringitis, de una rinofaringitis. El paciente tiene una obstrucción baja, y aquí tenemos básicamente el asma, la bronquiolitis. El paciente tiene un compromiso parenquimatoso, lo cual estaría a favor de una neumonía, de un edema pulmonar. O el paciente tiene una alteración en el control central de la respiración, que es aquel paciente que ingresa con cuadro por lo general de efectos secundarios a los medicamentos o sobredosis de los mismos. ¿Listo? Y es básicamente lo que nosotros debemos evaluar en este tipo de pacientes. En cuanto a las prioridades de manejo, depende de cómo hayamos evaluado inicialmente a nuestro paciente. Si el paciente está estable, entonces hay que comenzar un plan de estudios, hay que evaluar si con las medidas básicas que yo le pueda ofrecer, el paciente puede ser de manejo ambulatorio, de una terapia específica, y hay que estarlo reevaluando constantemente. Si el paciente tiene signos de dificultad respiratoria leve a moderados, vemos que se puede mantener con su acudiente, pues se debe mantener con su acudiente. Se debe brindar una posición confortable, se le debe dejar oxígeno a tolerancia o a necesidad, pues si el paciente tiene una adecuada saturación, pues no le voy a cargar más oxígeno. Si el paciente vemos que está tendiente a la desaturación, se le colocaría el oxígeno como lo tolere, es decir, con cánula o con mascarita facial o con una tienda cefálica. Si el paciente progresa de su dificultad respiratoria inicial, debemos tener en cuenta que debemos suspenderle la vía oral, porque es un paciente que puede en un momento determinado necesitar de asegurarle la vía aérea y tendríamos un estómago lleno, y esto me va a predisponer a complicaciones durante el proceso de la intubación. Se debe siempre que esté en un hospital, en un sitio de atención, incluso ya independiente de su nivel, monitorizar con pulsoximetría y considerar otro tipo de monitoreo según sea el caso. En el paciente que ya
definitivamente vemos que ha pasado esa escala, ya ha aumentado su cuadro de dificultad respiratoria, está propenso a la insuficiencia respiratoria o la tiene instaurada y está propenso a una falla ventilatoria, pues ya es un paciente que se debe separar de su acudiente porque su estado de conciencia no va a ser el mejor. Tenemos que procurar controlar esa vía aérea, administrar oxígeno al 100%, suspender obviamente la vía oral por la inminencia de requerir intubación, monitorización con pulsoximetría y también con electrocardiografía, y ya debemos tener un acceso vascular porque vamos a ir pensando en colocarle líquidos, por haberlo dejado sin vía oral para asegurarle una buena hidratación, o en colocar algo otros medicamentos ya de característica endovenosa. Aquí vemos un paciente con un cuadro de dificultad respiratoria que está en brazos de la madre, que está relativamente tranquilo y que se puede controlar de esta forma sin mayor problema, a diferencia pues de lo que sucede en el caso de la insuficiencia respiratoria.